seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a hacer una receta muy pero muy rica. Unas albóndigas rellenas con jamón y queso súper ricas. ¿Vamos a cocinar? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la carne. En este caso yo tengo carne picada. Vamos a agregar los ingredientes que van a realzar el gusto de las albóndigas. Por kilo de carne picada voy a agregar aprox una cucharada de sal fina. Condimentamos con un poquito de pimienta molida. Poquitito, solamente que complemente el sabor. Perejil picado. Y le da un gustito muy pero muy rico. Tengo un poco de ajo molido, también vamos a agregar media cucharada aproximadamente. Todo de una, porque la idea es que con el amasado se emulsione todos los condimentos y sobre todo los sabores. Miga de pan remojada en leche, que la miga de pan va a hacer que sea súper cremoso y que tenga una consistencia increíble. Así que vamos a agregar un poquitito también. Y por último, un huevito. Vamos a colocar en el centro el huevo entero. Y ahora sí, vamos a trabajar con las manos. Vamos a ir amasando, integrando todos los ingredientes. Pero, como a mí me gusta que todo sea súper especial, le voy a agregar algo que va a quedar buenísimo. Queso rallado. Vamos a agregar quesito sardo rallado. Obviamente que el queso es de mis amigos de Lácteos Barraza, que le mando muchísimos cariños, que le va a dar el gusto perfecto a estas albóndigas. Vamos a amasar con paciencia y con amor hasta que quede todo homogéneo. Ahora que tenemos lista la masa de carne con los condimentos, la miga de pan, vamos a, por un lado, agarrar cubitos de queso mozzarella Barraza, el queso de la familia argentina. Envolvemos los cubitos con tiritas de jamón cocido. Le vamos a ir armando al costadito. Cubito de queso mozzarella. Fetas de jamón cocido. Si te gusta la panceta, puedes tranquilamente reemplazar con lo que más te guste y prefieras. Y con la palma de las manos vamos a agarrar un poquito de carne molida. El tamaño de la albóndiga es más a gusto de cada uno. En este caso, la sorpresita la vamos a colocar en el centro y con mucho cuidadito vamos a ir cerrando la albóndiga en forma circular. Miren qué increíble queda. El mismo procedimiento vamos a repetir con el resto de la preparación. Le dimos forma y por último pasamos por harina, que la harina en este caso va a cumplir la función de darle una terminación doradita, crocante a la albóndiga y además va a ayudar a que se contenga el relleno de queso y de jamón. Vamos con una más, pasamos con harina y ahora sí vamos a pasar directamente a la ollita con un poquito de aceite para marcar nuestras deliciosas albóndigas. Vamos a ir dorando de un lado y del otro. Cuando vemos que ya tenemos todas las albóndigas previamente cocidas, las reservamos. Con el fondo que nos quedó en la olla, vamos a rescatarlo con un poquito de cebolla, pimiento rojo. Vamos a condimentar con sal y pimienta. Dejamos cocinar unos minutitos con hoja de laurel y no saben qué rico va a quedar estas albóndigas rellenas con el toque Barraza. Condimentamos con un poquito de pimentón, agregamos tomate triturado y sumergimos las albóndigas para que se terminen de cocinar. Si hace falta, le vas a agregar un poquitín de agua, tapadito, fuego bajo. Vamos a dejar hasta que queden súper cociditas. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Quiero agradecer a Lácteos Barraza que me acompañan en todas mis preparaciones y a ustedes que me siguen en cada receta. Ahora sí, buen provecho para todos. Miren qué delicia estas albóndigas rellenas.